la presentación y las palabras que tiene también hacia mi persona. Vamos a iniciar la presentación que tenemos preparada, que la hemos hecho junto al equipo de Goldfields de la operación chilena y que hemos denominado hidrogeología y geoquímica en áreas salares, principalmente con un interés dado que la operación de Goldfields en Chile se desarrolla en un área, en una cuenca donde tenemos presencia de un salar, por lo tanto nos parece que puede ser de interés de la audiencia. Vamos a comenzar el tema. Lo tenemos organizado de manera bien sucinta, pero esperamos abordar en general las temáticas que son de interés en este tipo de análisis, en este tipo de zonas, comenzando con una breve presentación de lo que son los salares en Chile, en la zona norte, algunas definiciones que son generales, pero muy importantes de dejar esclarecidas cuando hablamos de salares respecto a los recursos hídricos y cómo conviven con el principio de recurso minero, zonas sensibles, interfaz salina y quizás la parte que puede interesar a muchos, que son los modelos conceptuales y numéricos, finalizando con un balance hídrico, geoquímica y rondas de consultas, si es que en el caso que existieran. Por lo tanto, está organizada esta presentación a manera de que sea un resumen o una caracterización general de cómo una empresa como la nuestra, que somos consultores especializados en áreas de las zonas de montaña y donde conviven muchos los proyectos mineros chilenos, abordamos la temática de la interacción de la operación minera con los recursos naturales en las zonas donde se emplazan este tipo de proyectos y las complejidades que esta interacción puede levantar y que son necesarios que sean correctamente estudiados. Bien, respecto a los salares, nosotros en Chile por lo menos tenemos una gran cantidad de este tipo de- de manifestaciones hidrológicas. Sabemos que no son necesariamente tan conocidas en otras partes del mundo o de Sudamérica, por lo tanto queríamos partir con unas pequeñas definiciones. Esta imagen nos parece tremendamente esclarecedora respecto a la ocurrencia de los salares en el norte de Chile, en la zona altiplánica, que incluye Bolivia, también en Argentina encontramos este tipo de manifestaciones. ¿Y qué es un salar? Un salar, nosotros por lo menos podemos visitar ciertas zonas y a veces como turistas podemos visitar un salar y vemos una formación salina que es una parte del salar, ¿ya? Entonces, volviendo de un punto de vista más generalizado, entendemos que un salar se refiere en realidad a algo más amplio y nos referimos a una manifestación geológica que ocurre en cuencas que tienen una característica muy particular y que son cuencas las llamadas endorreicas. ¿Qué es una cuenca endorreica? A diferencia de las cuencas exorreicas, que por lo menos Chile, dada la característica longitudinal de nuestro país y que tenemos como frontera natural a la cordillera de los Andes, eh, lo que ocurre normalmente es que tenemos cuencas exorreicas. Entonces, las lluvias, las recargas se producen en las zonas altas de montaña y estas se conducen al mar, en este caso al Océano Pacífico, y donde se descarga en la cuenca. Pero en las cuencas endorreicas esto no ocurre así. Es una cuenca que, producto del alzamiento de las placas tectónicas y la morfología que ha generado el tectonismo, tenemos una cuenca que es cerrada. Por lo tanto, no tiene conexión con el mar. Por lo tanto, cualquier escurrimiento que se produce producto de las lluvias, las precipitaciones, queda retenido dentro de un espacio físico que corresponde a la cuenca. Y esto produce luego a largo plazo que la disolución de sales o de iones que se va produciendo por el arrastre de las precipitaciones, la infiltración del agua, se transporta luego a través de las formaciones
geológicas de manera subterránea, va disolviendo iones presentes en la geología, en las rocas, y se conducen y son arrastrados y llegan a un punto bajo del cual no pueden escapar más que producto, por ejemplo, de la precipitación. En el caso de cuando se generan lagos o lagunas en estas zonas más deprimidas, más bajas topográficamente hablando, hasta donde llegan las aguas luego de su recorrido y a lo largo de miles, millones de años, se van enriqueciendo estas aguas. El mismo proceso de evaporación lleva a que la evaporación produce mayor concentración todavía de las aguas que quedan depositadas y la sobresaturación de estas aguas produce luego que se generen precipitados formando minerales que pueden producir costras salinas o costras de estos precipitados, que es luego lo que nosotros podemos ver en la actualidad. Pero es un proceso que toma un largo tiempo. Vemos en esta gráfica algunos de los salares y la magnitud que pueden tener algunos de ellos. El más evidente, el que resalta más, está ubicado en Bolivia, que es el salar de Uyuni. No obstante, en Chile también tenemos algunos salares de gran envergadura e importancia, como el salar de Atacama, el salar de Maricunga, entre otros. Y bueno, algunos otros que pueden ser más pequeños, pero que tienen gran relevancia para la minería, dado que conviven con proyectos mineros de explotación. En cuanto a recurso hídrico y recurso minero, esto es particularmente interesante para la legislación sobre todo, dado que por lo menos la realidad nacional chilena ocurre que el recurso hídrico está gobernado y está administrado por una institución particular que depende del Ministerio de Obras Públicas, en este caso es la Dirección General de Aguas. Y esto estamos hablando de aguas continentales, pensando en aquellas aguas que pueden ser utilizadas para distintos fines industriales, de regadío, agricultura, consumo humano, etcétera. No obstante, ¿qué pasa cuando tenemos una formación donde hay almacenadas aguas con gran contenido de minerales que pueden ser utilizados por la minería, como en este caso ocurre más frecuentemente en el caso del litio, por ejemplo, donde ya el agua no es el bien de protección más elemental o lo primero que podríamos pensar, sino que más bien pasamos a tener una importancia como recurso minero. Y aquí, en este caso en Chile, tenemos que la gobernanza está a cargo del SERNAGEOMIN, que es la institución asociada a la minería. Y además hay zonas donde conviven las aguas llamadas dulces o menos mineralizadas con este recurso minero. Por lo tanto, se produce una convivencia de dos tipologías de aguas, por ejemplo, en una misma cuenca puede existir y tener que también dar una solución que esté acorde a las normativas o a los requerimientos de las distintas organizaciones o en este caso autoridades que están encargadas de la jurisprudencia y del cuidado y administración de estos bienes. Em, Incluso ocurre que en una vista unidimensional, vertical, posicionados en algún punto, como puede ser un pozo, podemos ver que en mayor profundidad, a medida que vamos profundizándonos, podemos encontrarnos que en un mismo pozo pueden coexistir dos tipos de agua. Podemos tener aguas de baja conductividad eléctrica, o es decir, de baja mineralización, y aguas de alta mineralización, como vemos en este caso, que es el caso de un pozo en particular en un proyecto que nosotros trabajamos, donde tenemos en la parte superior aguas de poca mineralización o de baja mineralización, y en mayor profundidad existen zonas de altísima conductividad eléctrica que representan zonas de salmueras. Y entre medio pueden haber interfaz, entonces, que podemos tener, entonces, que tener muchísimo cuidado en el caso de introducir alteraciones al equilibrio natural del sistema, puesto que estas interfaces son muy difíciles después de restituir en el caso que sean alteradas por un proyecto.
Vamos a hablar un poquito del modelo conceptual. Para no alargarnos mucho, voy a empezar un poquito más rápido. Un modelo conceptual lo que busca es dar una representación eh, que no tiene que ser eh, necesariamente una copia fiel de la realidad, pero sí tiene que tener los elementos generales y básicos que me permitan explicar los fenómenos que se producen en un determinado dominio, que en este caso puede ser un área de un proyecto en concreto. Entonces buscamos la buena caracterización de elementos, por ejemplo, como la geometría de las zonas acuíferas, delimitaciones de unidades hidrogeológicas, entendiendo como tales aquellas que tienen unas propiedades comunes y que nos permitirán después diferenciar distintas zonas con distintas propiedades que luego van a ser integradas en un modelo numérico. Las características hidráulicas, que es lo que acabo de mencionar también, niveles pesométricos en el caso que tengamos también zonas con una cantidad de información suficiente que nos permita identificar dónde hay variaciones de los niveles pesométricos. Y básicamente lo que son las condiciones de flujo, de dónde hacia dónde viajan las aguas subterráneas, cuáles son las vías preferenciales, cuánto tiempo demoran las aguas en transitar de un lado a otro, si es que hay heterogeneidades en el medio, entre otras cosas. Las características hidroquímicas sin duda nos hablan muchísimo de cuáles son las vías de tránsito de las aguas, cómo se van enriqueciendo de iones en el camino, por qué formaciones van avanzando las aguas subterráneas y finalmente lo que es el balance hídrico que nos permite a nosotros también determinar si es que existe la disponibilidad de recursos y de que estos sean explotados de manera sustentable. Como indicaba anteriormente, el modelo conceptual sintetiza todas estas variables para poder explicar la ocurrencia y la dinámica de las aguas. Por lo tanto, más o menos ya estamos sintetizando lo que acabamos de describir, pero a través de imágenes ahora partimos de un territorio que es tridimensional, eh, pasamos a un análisis luego que puede ser más sencillo, dependiendo del caso y de la problemática que queramos explicar, podría ser incluso un modelo 2D, para iniciar la explicación y la ocurrencia, las direcciones de flujo, las variables que integran un modelo. En este caso se aprecian componentes superficiales, la ocurrencia de las precipitaciones, son la fuente de las aguas naturales normalmente. Tenemos escorrentías subterráneas, escorrentías superficiales que pueden llegar a puntos bajos desde los cuales pueden evaporar, como son estas lagunas que se indican acá, y evaporación por la radiación directa del sol. También podemos tener pérdidas de agua en este dominio por el consumo hídrico de vegetación, por ejemplo. En este caso sería representado por una evapotranspiración. Y tenemos un flujo y una interacción en áreas de salares que tenemos acuíferos con aguas que pueden ser salobres o de baja conductividad, con zonas de núcleo donde tenemos estas unidades acuíferas de muy alta concentración, donde denominamos las salmueras. Fundamental para poder construir un buen balance o un buen modelo es tener datos. Y aquí se abre, yo creo, una de las principales brechas y principales desafíos con los que tiene que convivir un proyecto minero que se desarrolla en estas condiciones, donde por lo general estamos alejados de las zonas pobladas, estamos alejados de zonas donde exista a lo mejor un interés antiguo de haber recopilado información y tenemos que empezar a levantar información en zonas donde a lo mejor no tenemos data histórica. Por lo tanto, cuando se da la factibilidad de un proyecto, se comienzan a instrumentar, se empieza a hacer mediciones y empezamos a recopilar información que puede ser escasa en términos temporales, dado que no existe data antigua, y por ello mismo es que debemos extremar recursos tecnológicos y esfuerzos humanos también en la interpretación y en la extrapolación de esta información para poder dar un correcto conocimiento del funcionamiento natural de la zona donde se emplaza el proyecto. Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, una fotografía de una de las estaciones que tenemos en uno de los proyectos de Goldfields,
y un esquema de un lisímetro, que es una de las herramientas que se utiliza para poder estimar la evaporación que se produce en zonas de salar, donde ocurre que tenemos playas o áreas donde el nivel freático está muy somero, estamos hablando de menos de 1 metro, por ejemplo, de profundidad, por lo tanto se puede generar evaporación dada la condición somera del acuífero. ¿Mm? Otros ejemplos de lo que se realiza en áreas de salar, donde pueden ver en la imagen de la izquierda, esta es una imagen procesada que proviene de una imagen satelital multiespectral que fue procesada para calcular un índice que se denomina NDWI, que en español se indicaría como un índice diferencial normalizado de agua, que no es más que un cálculo matemático entre distintas bandas que son registradas por un satélite, entre ellas hay una banda dentro del rango infrarrojo que permite estimar un índice que, como ven, luego nos permite a nosotros poder identificar dónde están las áreas lagunares de un salar. Entonces, un salar no es un lago donde esté completamente cubierto de agua. En este caso particular tenemos áreas marginales en los bordes donde existe la presencia de agua libre. No obstante, en las partes centrales esta agua no está libre, sino que está por debajo de unidades que pueden ser sales y estos minerales que se forman producto de la evaporación. Entonces, esto es muy importante para poder determinar la evaporación, puesto que convive la evaporación por radiación directa en estas lagunas y convive también la evaporación desde zonas someras que están por debajo del nivel topográfico, pero que pueden evaporar a una tasa menor, por supuesto, pero que de todas maneras pueden ser importantes a la hora de generar un balance. Ahora, otra cosa importante es que estos sistemas no son estáticos. Por lo tanto, cuando se instala un proyecto minero, tenemos que buscar herramientas para poder construir una historia más antigua que nos permita caracterizar correctamente estos sistemas. Y ahí es donde, por ejemplo, las bases de información satelital pueden permitirnos ir a construir una historia incluso mayor, de 10, 15 años hacia atrás, donde no teníamos ninguna data, y poder indicar con certeza que, por ejemplo, estas áreas lagunares van cambiando a lo largo de los años y se van desplazando, achicando, alargando en función de las características o de los procesos hidrológicos naturales que se producen en estas zonas. Eh, Algunas imágenes también de geología. Bueno, la geología evidentemente es muy importante para llegar a construir un buen balance. En este caso pueden apreciar que las columnas de sondaje nos pueden permitir construir correctamente las unidades. No siempre los sondajes están alineados. Tenemos ahí, bueno, que integrar disciplinas de geología indudablemente para poder construir estos modelos y luego reproducirlos en un modelo numérico. Un modelo numérico no tampoco es algo que se logre construir de la mejor manera en la primera iteración. Es un proceso iterativo de construcción, de corroboración, de cuestionamiento, de autocuestionamiento y de reprocesamiento de la información a lo largo de los años, a medida que se puede corroborar y recolectar más información. Por lo tanto, muchas veces se entiende que un modelo numérico es la solución a todo. No obstante, un modelo numérico está construido necesariamente con la data que se puede levantar del campo, la data que se puede levantar de estas otras fuentes de información indirecta, como mencionábamos anteriormente, y cuando esa información es limitada, como en los proyectos mineros, esta data se va construyendo también en el transcurso del tiempo y estos modelos tienen que ser reevaluados y ajustados cada cierta cantidad de tiempo. Aquí un ejemplo de una validación que se realizó en un modelo
numérico que incorporaba densidad variable, en el cual se genera la modelación en un cierto dominio, y uno de los elementos que se utilizó para evaluar la correcta generación de predicciones es precisamente con la conformación de la interfaz salina, que se indica en esta figura, con estas unidades de 230 milisiemens por centímetro, que coincide luego, por ejemplo, con un perfil geofísico tomado directamente del terreno, desde el cual se podía también inferir la ubicación de esa interfaz. Ya me acerco a la finalización de la presentación, voy a tomar solo 3 minutos para eh, dar las últimas informaciones. Respecto al balance hídrico, fundamental es que el balance hídrico, cuando llega un proyecto minero, puede ser que en una cuenca de estas características llegue a instalarse en un área en régimen natural, por ejemplo, y tiene que evaluarse en condiciones de explotación o de régimen, que el régimen que va a implementar la industria, o en este caso la minería. Y eso nos permitirá indicar de forma cuantitativa el impacto que va a generar esa extracción, por ejemplo, en el caso que fuera extracción de aguas dulces o agua de salmuera, incluso en el caso que fuese explotación de salmuera, como indicaba, y poder indicar con certeza si esas extracciones efectivas van a generar una reducción significativa o no en los recursos futuros, siempre apuntando a una explotación sustentable de los recursos renovables, y en el caso de los recursos no renovables, que sea con base científica y con apego a la legislación de cada país. Finalmente, algunas menciones también respecto a geoquímica o geoquímica ambiental de proyectos mineros. En el caso de la minería extractiva, indudablemente genera impactos en el paisaje, impactos en la alteración, a lo mejor, de equilibrios, de flujo en algunos casos. Y aquí algunas cifras que son muy ilustrativas de producciones de estériles, que en grandes números uno puede estimar que la minería de manera no aislada puede generar un 80% de mineral de descarte, ya sea por estériles, sobrecarga, el pre-stripping, etcétera. Y es material que va a dar a depósitos, finalmente. Depósitos que se colocan sobre superficies donde originalmente habían otras unidades, y escurrimientos que eran dirigidos en otras direcciones, y esto ocurre inevitablemente. Lo mismo con los rajos de donde se extraen los materiales normalmente quedan abiertos, y estos generan condiciones que son distintas a las que había originalmente. Aquí una imagen que ayuda a entender un poco de lo que estaba hablando anteriormente. El rajo tiene su propia dinámica, su propia estrategia de explotación, que viene de la mano de la minería, viene de la mano del plan minero, y a medida que se va excavando, se van encontrando distintas unidades geológicas, distintas rocas, distintos minerales, y las condiciones en las que se colocan luego en un depósito influyen en las reacciones que se producirán a largo plazo y los posibles efluentes que se pueden generar de la interacción, tanto luego en el pit como en el depósito de descarte. Eh, ¿Qué pasa? Que tenemos unas unidades de roca originalmente, que es la geología, que estaba en equilibrio, que estaba a muchos metros debajo de la tierra, que estaba sin presencia de oxígeno, por ejemplo. Generamos un pit, el oxígeno ingresa, empiezan a generarse reacciones, existe agua, existe oxígeno, luego los depósitos también pueden tener exposición a infiltraciones por lluvia, y empezamos a tener reacciones. Reacciones que están gobernadas y están controladas por la forma de disposición, por la granulometría de los materiales, por el grado de chancado o de trituración que puede existir en las rocas, aumentando de mayor o menor medida el área expuesta del mineral a estas condiciones atmosféricas,
que finalmente son las que pueden producir drenajes ácidos o eventualmente cualquier cambio de calidad de química de las aguas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo bastante clarificador de distintas granulometrías e incluso dentro del mismo depósito se pueden ir conformando ordenadamente distintas capas de materiales que luego influyen en estas reacciones. ¿Qué ocurre? Que estas reacciones alteran la química de las aguas y la alteran de manera eh, innegable. Podemos tener soluciones ácidas, podemos tener arrastre y lixiviación de minerales, podemos tener aguas con pH extremadamente bajo, como ocurre cuando ocurre drenaje ácido, podemos tener incluso drenajes básicos, alcalinos, dependiendo de las características, en el caso que tuviéramos unidades con alto contenido de carbonatos. Y esto es lo que la minería sustentable, tiene que considerar anteriormente, antes de que estos efectos se produzcan, de una manera inteligente, planificada y responsable para evitar que esto ocurra. Y aquí una última lámina, terminamos, es que por este motivo es muy importante tener un buen monitoreo en la minería. Y este monitoreo debe estar bien posicionado, tiene que entender correctamente qué es lo que necesitamos evaluar, qué es lo que necesitamos monitorear, en qué puntos tenemos que colocar los pozos de monitoreo, por ejemplo, qué parámetros necesitamos monitorear, determinar las fluctuaciones naturales de los sistemas, puesto que luego, en caso de no tener caracterizadas fluctuaciones naturales o rangos de oscilación de ciertos parámetros, también ocurre que se le puede adjudicar esa responsabilidad de esas fluctuaciones de manera equivocada al proyecto minero. Por lo tanto, este es un recordatorio de lo importante que es tener una correcta identificación y caracterización de la dinámica y de la calidad de las aguas naturales que existen en el área minera, y en este caso estamos hablando de cuencas endorreicas que son altamente sensibles. Creo que con esto ya finalizamos. Les agradecemos a la audiencia la atención. En caso de que tengan alguna pregunta, estamos encantados de responderla. Y si fuese muy breve el tiempo que ha quedado, también está mi contacto donde pueden hacer llegar cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por tu interesante, importantísima disertación acerca del modelo hidrogeológico de la zona de Salares, siendo esto uno de los retos, ¿no?, que tenemos los proyectos mineros, que son sin duda importantes. Veo que no hay mayores preguntas que hayan realizado, a menos que alguien ahorita escriba algo que haya. Pero de lo contrario, estimada audiencia, les pedimos copiar, en todo caso, el correo de Nicolás que la están viendo en esta pantalla, la cual pueden escribir directamente y él se la puede hacer llegar. Entonces, Nicolás, nada, muchas gracias. Gracias por tu participación. No sé si quieres dar algunas palabras finales, te dejo para poder dar paso a la siguiente presentación. Reiterar el agradecimiento a Goldfields y a toda la gente que ha estado involucrada en el foro y por la invitación, por la oportunidad de exponer parte de nuestro trabajo, del cual estamos muy orgullosos, muy contentos de realizarlo y bueno, seguir adelante con con esta actividad y que tenga mucho éxito. Muchas gracias, Nicolás. Despedimos a Nicolás con unos aplausos virtuales. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.